Lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Fiesta del bautismo del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy el que debe de ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los ojos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Y llegamos al final de la Navidad. El día de hoy estamos celebrando el bautismo de nuestro Señor. Y cuando leí el Evangelio, que efectivamente hace poco también leíamos un Evangelio sobre el bautismo del Señor, no sé por qué, pero me acordé mucho de esta parte de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, cuando alguien le estaba preguntando, la verdad no recuerdo bien todo el discurso, pero el tema era sobre el éxito, como que le preguntaban qué se sentía o si ella se había imaginado el tener tanto éxito, a lo que ella respondió: «A mí Dios no me llamó a tener éxito, me llamó a serle fiel, a obedecerle». Y hoy en el Evangelio vamos a escuchar cómo, pues quizás con nuestra mentalidad pudiéramos sugerir otra cosa diferente, que pasara algo diferente. Pero Jesús desde el principio nos da ejemplo de lo que es una obediencia. Él siempre se presenta como obediente. Y creo que hoy que meditamos el bautismo de Jesús, debiéramos de pensar también un poco en nuestro propio bautismo y qué tan obedientes nosotros somos. Definitivamente, si tú tienes que convencer a tu hijo de hacer algo porque le conviene, y hasta que él se convence de que eso que tú le estás diciendo es lo mejor y lo hace, no es obediencia. La obediencia es simplemente acatar lo que se ordena, aunque no se entienda. Escuchemos el Evangelio y quizás vas a poder entender un poquito mejor a dónde quiero llevarte o cómo quiero compartirte la idea que Dios a mí me habló cuando meditaba en este Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Pues como te das cuenta, Juan no quería bautizar a Jesús. Y es que efectivamente, si tratamos de recordar cómo era aquel bautismo que Juan ofrecía, pues era un bautismo de cambio de vida, era un bautismo de conversión, era un bautismo para que dejaran sus malas acciones y se comprometieran a vivir mejor. Ya explicamos en otro momento la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que Jesús nos da. El bautismo que tú y yo recibimos cuando éramos bebés no era el bautismo de Juan, pero no quiero volver a ese tema.
quiero ver sobre este aspecto. El bautismo de Juan era un bautismo de propósito, de querer cambiar. Y cuando se acerca a Jesús, alguien comentaba, en alguno de estos comentarios decía que si ya se conocían, lo más seguro es que sí se conocían, pero se conocían de una manera un poco externa. Porque el conocimiento de Jesús, el que debemos de tener de Él, no es solamente algo externo, cuánto mide, cuál es su estatura, qué color de ojos tiene, en dónde vivía. No, lo que queremos es conocer más la misión, el propósito del por qué se encarnó. Eso es lo que los evangelios quieren decirnos. Y eso quizás Juan todavía no lograba conocer de Jesús, sabía algo externo. Y aquí nos damos cuenta que Jesús vivió siempre perfectamente, porque Juan dice, oye, pero si yo tengo más pecado que tú eres santo, tú eres bueno, no has cometido yo soy el que debiera ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, conviene que obedezcamos a Dios, que hagamos lo que Él dice. Lo que quiere decir es que quizás Jesús ya había escuchado también muchas veces predicar a Juan el Bautista y Jesús sabía que la misión que él tenía era precisamente abrazar el pecado de todos y pedir perdón en nuestro lugar. Por eso creo que Juan el Bautista no conocía profundamente a Jesús. Sabía que era un hombre excepcional, un hombre de Dios, un hombre bueno, un hombre intachable, pero todavía no llegaba a conocerlo interiormente. Y aquí quiero que pensemos en esto. Los apóstoles conocieron mejor quién era Jesús cuando ya Jesús no estaba con ellos. ¿Sí? Porque cuando los apóstoles todavía convivían con Jesús, todavía tenían ideas equivocadas sobre cómo era el Mesías. Muchos de ellos pensaban que el Mesías todavía era aquel que los iba a liberar del Imperio Romano, aquel que iba a congregar a todos los judíos en Jerusalén. Tenían ideas muy materialistas de cómo iba a ser el Mesías. Es hasta que Jesús resucita y sube al cielo y que envía el Espíritu Santo, cuando ellos realmente conocen quién es Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando ve y escucha esa manifestación del Espíritu y la voz de Dios, es entonces cuando no duda y lo señala. Él es el Cordero de Dios. Volvamos al tema de la obediencia. ¿Cómo puedo yo realmente conocer a alguien? Piensa en esto. Yo recuerdo que una vez un amigo a mí me dio este consejo. Bueno, fue algo, no quiero entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero un amigo me pide ayuda y yo inmediatamente le digo que sí. No cuestioné nada de lo que él me estaba pidiendo. Ciertamente era algo como inusual, pero no cuestioné, accedí inmediatamente a ayudarle. Y él todavía me pregunta, ¿en serio? Le digo, sí, te voy a ayudar. Y se le empezaron a salir las lágrimas de los ojos y le digo, ¿pero qué pasa? Ya éramos adultos. Y él dice, es que mi papá una vez a mí me dio este consejo, que un verdadero amigo se conoce cuando tú al pedirle un favor no te pide explicaciones y simplemente extiende la mano para ayudarte. Y hoy me he dado cuenta que tú eres un amigo. Vuelvo con la misma idea de la obediencia. ¿Cómo podemos saber que nosotros somos obedientes? Cuando simplemente obedecemos, sin estar preguntando, sin estar cuestionando. Como decía la Madre Teresa, Dios no nos pide que seamos exitosos o que entendamos todo el plan, sino más bien que seamos fieles, que seamos obedientes. Piensa en Abraham. Dios no le mostró la tierra sino hasta que Abraham salió de su pueblo y empezó a caminar. Piensa en Moisés. Dios no le mostró todo el plan perfecto a Moisés, sino que se lo iba mostrando poco a poco, hasta con las plagas. Primera plaga no funcionó, la segunda no. Y lo mismo con los profetas y con todos. Dios no nos pide, pudiéramos decir, no nos exige que entendamos todo. Más bien lo que nos exige es que seamos obedientes y que confiemos en Él. Quizás en este momento estamos en una
no sé, noche oscura, en una crisis de fe, o no vemos claro y quisiéramos ya tener todo en nuestra mente, ¿cómo va a ser el futuro? Y eso no va a suceder. Yo creo que en mi vida vocacional, si Dios me hubiera dicho en el principio por todo lo que yo iba a pasar, seguramente le digo que no. Pero Él solamente me fue revelando paso por paso, y así también es en tu vida. Cuando nosotros somos obedientes, vivimos como hijos. A veces pensamos que el ser obediente a Dios es como ser un socio. Explícame a ver si me conviene o no me conviene invertir. Explícame a ver por qué me pides que yo no mate, que yo no sea infiel, que yo no cometa adulterio. Explícame por qué me conviene que yo no robe. A ver, explícame, convénceme de que yo tengo que ir a misa todos los domingos. A ver, explícame por qué le guardo yo, por qué le tengo que guardar obediencia a mi obediencia. A ver, si Dios me tiene que tratar de convencer de hacer algo, entonces yo no soy obediente. Tendré una relación con Dios como socio, pero Dios no busca socios. Dios busca hijos. Y sí, ciertamente hay un texto que Dios trató a Moisés como un amigo, pues le revelaba lo que había en su corazón. Dios a nosotros también quiere revelarnos, pero lo primero es que seamos sus hijos, que seamos obedientes. Y a ejemplo de Jesús, cuando somos capaces de obedecer aunque no entendamos, como Jesús, el bautizarse aunque no entendiera si él no tenía nada de qué pedir perdón, nada de qué convertir, Jesús no tenía ningún propósito que hacer, todo estaba bien en él, pero obedeciendo al Padre es cuando el Espíritu Santo desciende. Obedeciendo es cuando el Espíritu Santo desciende. Aún el día de Pentecostés, los apóstoles tuvieron que obedecer la instrucción de Jesús de permanecer unidos y en vigilia, aguardando la promesa, y cuando obedecieron, el Espíritu Santo descendió. Y cuando el Espíritu Santo desciende, somos hijos. En nuestro bautismo, el Espíritu Santo descendió y somos hijos. Pero, bueno, ya soy hijo de Dios, pero ¿vivo como tal? ¿Obedezco al Padre? ¿Vivo bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo? ¿O todavía me tiene que convencer para que yo dé ese paso en fe? Si me tiene que convencer y hago las cosas porque me convencieron y porque ya entendí, entonces no voy a ver ni sentir la presencia del Espíritu Santo descender en mi vida, y mucho menos voy a escuchar la voz que dice, este es mi Hijo amado. Sería algo así como que, ay, eres buen colaborador, buen socio, pero la relación de padre e hijo se ve fracturada cuando no soy capaz de obedecer. Ahora, quizás tú vas a decir, no, pues yo ya estoy casado, tengo esposa, tengo 3 hijos, que ellos me obedezcan. Sí, pero todos le debemos obediencia a alguien. Sí, por supuesto a Dios, pero tenemos autoridades sobre nosotros. Yo claramente tengo la autoridad del obispo, el obispo tiene la autoridad del papa, tengo las autoridades civiles, ¿verdad? Y hay que obedecer. Si yo no obedezco a la autoridad que Dios me dio, entonces no vivo como hijo. Si yo hago lo que yo quiera, porque me gusta, porque creo que es lo mejor, porque mira, este es el plan, entonces no estoy viviendo como hijo. Y entonces no habrá experiencia del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios el día de hoy? ¿Somos obedientes? Y la obediencia, hermano, créeme, la obediencia cuesta, porque es ahí donde tenemos que crecer y madurar. Se nota la madurez de un niño cuando obedece, pero cuando todavía está haciendo caprichos y como dicen, está haciendo todo el show de que grita y patalea, pues decimos, este niño no es obediente, no está maduro. Lo mismo pasa a veces con nosotros. Cuando todavía hacemos nuestras rabietas ante Dios, pues entonces no estamos obedeciendo, no estamos maduros. Maduros, hijos de Dios, cuando seamos capaces de decir,
He aquí tu siervo, hágase en mí según tu voluntad. Cuando le digamos a Dios, si es posible aparta este cáliz, pero que no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya, que siempre se haga su voluntad. No decimos eso cada vez que rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y entonces, ¿por qué a veces imponemos más nuestra voluntad que la de Él? Hoy que celebramos el bautismo, sería bueno preguntarnos qué tanto estamos viviendo como hijos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y que hace todas las cosas nuevas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pensando en algo tan valioso que tenemos como el bautismo. Dicen por ahí que había un hombre que había comprado muchos lingotes de oro porque había trabajado mucho, ahorrado mucho dinero, y esos lingotes él los escondía escarbando un agujero en el patio de su casa. Y todos los días iba, los desenterraba, los acariciaba, todos los lingotes, los volvía a enterrar, los cubría de tierra y se iba. Y así todos los días acariciaba esos lingotes de oro porque se sentía millonario al tener esos lingotes de oro. Hasta que uno de sus vecinos se dio cuenta de lo que él hacía y esperó cuando él se fuera a trabajar para el vecino entrar, escarbar, sacar los lingotes y huir. Cuando el hombre regresó a su casa y vio que le habían robado, estaba golpeándose la cabeza y estaba llorando y desquiciado, con mucho dolor, con mucho coraje, gritos y lamentos, y golpeaba el suelo hasta que alguien por la calle pasa, lo ve y le pregunta, ¿pero qué te ha sucedido? Y él explicó, es que han hecho esto. Y aquel hombre de la calle le dice, hombre, pues, mete unas piedras en el hoyo, tápalo de tierra y piensa que son los lingotes de oro. ¿Qué diferencia hay para ti si como quiera nunca disfrutaste del dinero, si siempre lo tenías ahí, escondido? A veces así a nosotros nos pasa. Sí, puede haber gente avara, tacaña, con mucho dinero en el banco, pero que viven miserablemente. Pero peor, puede haber mucha gente que tiene en su corazón al Espíritu Santo, pero lo tiene enterrado, porque no disfruta la vida en la obediencia de como hijo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo y también la dignidad de hijo. ¿Será que vivimos como hijos de Dios el día de hoy? Que tengas un excelente día.